Hola, bueno, pues acaba de terminar una de las conferencias de las partes. Estuvo muy interesante la discusión. ¿Qué opinan, profesoras? ¿Qué les ha parecido esta serie de intervenciones de los países en esta sesión el día de hoy? Bueno, a mí me pareció realmente muy interesante. Sobre todo me gustaría resaltar la participación de dos países latinoamericanos. Hubo varios que estuvieron presentes en esta sesión de las partes, pero particularmente el posicionamiento de Bolivia y Colombia me parecieron extremadamente importantes porque no es un posicionamiento, digamos, que simplemente represente lo que se piensa en América Latina, ¿no? Sino justo la postura de estos gobiernos, de esta ola post-neoliberal o la progresista, como se le ha dado en llamar también en ciertas discusiones teóricas. Pero el caso de Bolivia y Colombia fue muy interesante porque, bueno, hablamos de gobiernos que para el caso de Bolivia pues tienen más de 2 décadas, ¿no? Intentando nuevas formas de entender la relación sociedad-naturaleza y cómo garantizar el bienestar desde una perspectiva distinta. Creo que esto es muy interesante. Y por el otro lado, bueno, Colombia ahora con el gobierno de Petro pues justo está arribando a una nueva fase de su historia, ¿no? Después de haber estado, digamos, hundida en las políticas neoliberales. Bueno, por primera vez Colombia con Petro empieza a tener una postura pues digamos que hace un diálogo y representa una fuerza muy importante. Y creo que el posicionamiento de estos dos países el día de hoy fue realmente muy interesante porque plantearon problemas en el que es muy clara una postura, digamos, que choca contra los buenos deseos, digamos, de los países industrializados, altamente desarrollados, y frente a ellos, bueno, dicen, ¿y nosotros qué? O sea, se habla de avanzar hacia la descarbonización, se habla de avanzar hacia las formas de la transición energética, pero son simplemente paliativos porque no se asume de fondo lo que implica generar una transición no simplemente energética, sino económica, teniendo en cuenta que muchos de estos países, el caso Colombia, el caso Venezuela, el caso México, son países que tienen un papel muy importante en términos de las exportaciones de petróleo a nivel internacional, y estos son fuentes también muy importantes de sus ingresos. Entonces la pregunta es, ok, avanzamos hacia la transición energética, ¿y qué pasa con las condiciones, en este caso, con las que estos países sostienen en muchos sentidos el gasto para su propio desarrollo en términos económicos y sus propias políticas en términos sociales? Entonces creo que ese fue una postura bien interesante que planteó el gobierno boliviano cuando dijo, bueno, pues ya estuvo bien de el colonialismo de la carbonización. Eso fue súper interesante porque ese fue el término que utilizó. Porque está haciendo alusión a que, bueno, finalmente los países que más, digamos, se quedan con los beneficios económicos son pues justamente los altamente industrializados, y quienes se quedan con los costos, con la pobreza, y al final de cuentas quienes tenemos que pagar las consecuencias de la devastación medioambiental generada por el patrón fosilista y el aferramiento a seguir manteniendo estas tasas de producción basadas en los combustibles fósiles, pues no es una cuestión simplemente local, sino global. Entonces es una responsabilidad que la COP tiene que asumir, dejar de echar simplemente las campanas al aire y decir ahora sí nos vamos a portar bien, sino cómo de manera real se genera y se produce esta transición. Creo que el papel de América Latina, el papel que están asumiendo estos gobiernos es realmente muy importante, y pues bueno, bienvenidas estas posturas, y pues hay que entrarle a la discusión respecto de qué va a pasar en el siglo XXI. Claro, a mí lo que me ha parecido interesante, digamos, de toda esta discusión es justamente este contraste del que hablas. Por un lado, bueno, pues tenemos evidentemente lo que sucede con los países de América Latina, y la intervención de la Unión Europea pues resulta un poco pobre en el sentido de las propuestas, en el sentido del compromiso. Pareciera más bien como una serie de buenos deseos que justamente me parece es el reclamo legítimo de los gobiernos y de los países que, bueno, que no tienen este mismo nivel de desarrollo, no solamente en términos del crecimiento económico, sino del desarrollo humano. Claro. Y otra cosa muy interesante que se da en la conferencia de partes, que a veces ya cuando se habla de las conclusiones o de los acuerdos, no resulta, digamos, tan importante su voz, que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, claro, con grupos de jóvenes que también participan con propuestas, pero que al final cuando se da el cierre, digamos, de la COP, son prácticamente propuestas, ideas que quedan muy de lado, y que justamente hablar de una COP incluyente, tenemos el gran reto justamente de que todas estas voces se escuchen
escuchen, porque hay en muchos sectores propuestas muy importantes que habría que hacer. Entonces es un contraste muy interesante haber podido presenciar pues esta conferencia de partes, la diversidad y la pluralidad que existe, pero al final pues deja mucho que desear también cuáles son los compromisos serios de esos países desarrollados y el reclamo, ¿no?, a lo que está sucediendo en la otra parte. Sí, fíjate, nada más antes de que hable la maestra Carmen, una cosa que me parece bien importante en términos de lo que acabas de decir es que justo esta cuestión, digamos, de la exclusión, ¿no?, de los actores sociales, no solamente se da en ese nivel. El reclamo de Colombia fue en ese sentido. O sea, dejen de hacer reuniones a puerta cerrada en donde las economías más desarrolladas son las que se sientan a tomar decisiones. ¿Qué clase de acuerdo de cooperación internacional puede salir de eso si lo único que se está privilegiando son sus intereses? Fue un reclamo muy fuerte que se llevó las palmas y la ovación, los aplausos. Después de ella vinieron las intervenciones de los países africanos y fue en el mismo sentido, ¿no? O sea, no solamente falta financiamiento y no solamente falta la transferencia de tecnología, no, lo que falta es que en verdad nos tomen en cuenta a todos para construir un acuerdo de cómo le vamos a hacer para esa transición energética, ¿no? Todo un tema para los ingenieros, ¿no? Sí. Todo un tema para los economistas, todo un tema para muchas ciencias, que justamente hablar de sustentabilidad tiene que ver también como qué están haciendo las universidades en muchas áreas y disciplinas que hagan una apuesta real sobre este gran reto, que es un reto no solamente pues para México, es un reto pues a nivel global, efectivamente. Maestra Carmen, por ejemplo, dos enfoques totalmente diferentes en lo que es los países desarrollados en un enfoque de crecimiento económico y los países subdesarrollados en un desarrollo económico, ¿no? En el crecimiento económico solamente el papel de la inversión, del financiamiento, de la utilidad, de la generación de las ganancias, y la sociedad queda a un lado. En cambio, en un enfoque de los países subdesarrollados, en los países latinoamericanos, que no, o sea, sí, es importante el crecimiento económico, pero también es el enfoque de un desarrollo económico de las sociedades, la importancia, ¿no? También se mencionó los cambios climáticos, los desastres naturales, ¿no?, que obviamente eso impacta sumamente en la sociedad. Así es, el tema de mirar, combatir el cambio climático no solamente desde la perspectiva económica o tecnológica meramente, sino que importa en la medida que tiene que ver con derechos humanos. Y eso también ha sido un gran reclamo, algo que se tiene que hacer cada vez más evidente, porque el cambio climático, por supuesto que afecta el pleno ejercicio de los derechos humanos, afecta la pobreza, incluso la migración forzada. Entonces, bueno, pues ha sido una reunión muy interesante. Los estaremos viendo para unas próximas cápsulas.